Diputada, buenas tardes. Sí, es el... se escucha bien ahí. Primero, la demora, la verdad que son días como de mucha actividad, sinceramente, y bueno, participando y trabajando en proyectos que digamos, no estamos esperando que pase la pandemia, sino que estamos tratando de mirar el futuro post pandemia, transitándola y generando en el mismo tiempo. Los escuchaba recién hablar y al disertante que me antecedió, y bueno, el aporte que nosotros hicimos aquí desde la República Argentina fue presentar un proyecto de ley donde pedimos el objetivo principal, el objeto principal es el derecho al acceso gratuito y progresivo y equitativo a la conectividad a Internet en la República Argentina, obviamente priorizando el acceso a los estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, y esto tiene que ver con una sanción, con una ley que se sancionó hace muy poco en Argentina, que fue la modificación de un artículo, el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, donde la educación a distancia se contemplaba como parte del sistema en todos los niveles y modalidades, cuando nuestro artículo solamente permitía a los estudiantes mayores a 18 años. La modificación del artículo incluyó a todos, pero nos parecía que es importante, de la mano, más allá también del equipamiento que hay que garantizar, también la conectividad, el acceso tanto de los docentes y de los estudiantes. Y se vuelve a hablar en la ley que se sancionó hace muy poco del teletrabajo, discutible, pero este acceso gratuito, sabemos que en este tiempo de pandemia, hablaban recién de la obra civil, de los costos, sabemos de todos los costos, pero hablamos de una brecha digital que no solamente es en el tener el equipamiento, es en el acceso y en el uso, digamos. O sea, si no hablamos de Internet, no hablamos de achicar la brecha digital. La computadora por sí sola para el teletrabajo no sirve si no tengo conectividad, y bueno, creo que esta pandemia puso al descubierto cosas que muchos de ustedes vienen de, yo más allá de ser diputada, vengo del palo de la informática, de la educación, soy licenciada en informática, y venimos bregando hace muchísimos años hablando de estos temas que ahora parece que están en el tapete de la agenda, pero porque son una necesidad, y la pandemia nos interpeló a todos y no quedó otra que tratar. Entonces a todos le agregamos aplicaciones, al menos en el Congreso, nuestro Congreso, todas las reformas que estamos haciendo tienen que ver con plataformas, aplicaciones, tanto sea en los derechos de lo que es niñez, adolescencia, en todas las comisiones que me toca participar. Pero creemos que es importante y que no tenemos que esperar otra pandemia u otra crisis para volver a hablar de lo mismo, porque tenemos que trazar políticas, y sabemos que lo que es América Latina compartimos muchas de estas falencias, que son planificaciones de Estado, no solamente el privado, sino un trabajo en equipo, el Estado y el privado, para poder sobrellevar y poder salir adelante en lo que va a ser después de la pandemia y estar preparados, porque no es solamente resolver lo emergente. En este proyecto de ley sabemos que no, todavía tuvo un giro a la Comisión de Comunicación e Informática, pero todavía no está en labor parlamentaria ni en tratamiento, porque significa de presupuesto, que también sabemos que es lo que hoy no hay, la disponibilidad de la infraestructura pública en la conectividad del todo el territorio nacional, porque se ha hecho mucho, pero bueno, tratar de ver dónde está, qué es lo que se ha hecho. Cada 4 años, cada cambio de gestión tiene una política diferente en cuanto a la conectividad, y eso también hace que se retrase. Yo creo que no lo digo yo, lo dice la ONU, como un derecho humano, un derecho universal. Entonces es importantísimo poder comenzar a avanzar y a trazarnos metas con diferentes etapas a corto plazo. Sabemos que es costoso, porque si nos ponemos a ver todos los no hacemos nada y seguimos en la misma, y la próxima pandemia nos va a encontrar igual, u otra crisis.
Sinceramente, nosotros vamos a seguir los proyectos de ley, decimos que no solamente se presentan y obviamente que nacen de la necesidad y del consenso, creíamos, si bien ya veníamos trabajando en esto, porque antes de redactar un proyecto de ley uno hace una investigación, uno escucha a la gente, a los diferentes sectores, a las cámaras, pero sinceramente la pandemia aceleró la presentación del proyecto y también la oportunidad de tratar temas que antes quizá se dilataba mucho más y terminaba tu gestión parlamentaria y nunca se trataban. O se vencían cada 2 años como hay que ir. Bueno, seguiremos insistiendo, mientras nos toque estar en el Congreso, seguiremos, yo digo militando, porque los proyectos no se presentan solamente, sino que se militan, se recuerdan, se lo sigue, se hace el seguimiento, se insiste, ir también viendo que también esta pandemia nadie sabe cuándo va a terminar y que esto es una necesidad real. Si hablamos de teletrabajo, no podemos desvincularlo del tema de la conectividad. Escuchaba recién que hablaban del tráfico, justo entre y salí, el tráfico, del tema de que no es solamente el ancho de banda, nos pasó en el mismo Congreso. Los mismos errores, a ver, modernizar un Congreso con más de 100 años de historia, que estaba ayornado y acostumbrado a otra modalidad de trabajo, nos costó en 20 días, se hizo una modernización que discutible, mejorable, pero se hizo, había que hacerlo porque había que continuar trabajando, y bueno, las primeras sesiones tuvieron sus fallas, ya en las terceras, cuartas éramos mucho más, cómo se tenían que conectar, sinceramente que el tema de Internet es clave, yo creo que es central en cada punto de la modernización de un Estado, de educación, o sea, es transversal a todo, y no podemos dejar que esto nos encuentre sin resolver o sin dar los primeros pasos. Se liberaron datos, se liberaron datos para determinados portales, pero creemos en un uso y en un acceso gratuito o que un Estado presente que pueda subsanar. Sabemos que en muchos hogares es verdad, pasa la fibra me pasó a mí, que pasaba la fibra muy cerca de mi casa y yo no tenía, digamos, la disponibilidad de eso. Escuchaba recién al disertante anterior y es verdad, muchas veces pasa por la vereda de enfrente de tu casa y vos no tenés ese acceso a eso, y bueno, sinceramente una planificación estratégica, aquí se ha hecho mucho, porque también uno no quiere denotar el trabajo que se viene haciendo, pero tener una política estratégica que más allá de quién sea el que gobierne, que se pueda continuar, yo creo que son políticas universales, y que para esto América Latina tiene que unirse y tiene que tratar de consensuar determinados acuerdos con organismos internacionales, organismos no gubernamentales, el Estado, todos aquellos, porque creo que somos todos responsables, cada uno desde su lugar y desde la gestión que podamos hacer. Esa es un poquito la realidad también de Argentina. Nosotros conectábamos escuelas, hoy los chicos están en sus hogares, y en los hogares no todos tienen internet, entonces el acceso a la educación se ve complicado, entonces va a haber una brecha más que digital, una brecha que es verdaderamente significativa y atrasa a lo que es la inserción de esta generación, que nos guste, porque por ahí molesta a veces cuando uno dice estas cosas, nos guste o no, vamos a ver las consecuencias de todos estos atrasos y de que no todos han tenido la misma posibilidad de acceso a Internet para poder acceder a la educación. Se va a ver, por más que no guste, lo vamos a ver y vamos a tener que tener un plan como para poder subsanar y poder salvar, digamos, es una generación, muchos están finalizando sus estudios, otros están ingresando a la universidad. Yo creo que tenemos que tomarnos en serio y trabajar fuertemente, y no es muchas veces en los organismos por ahí del Estado, me refiero otra vez al Congreso, en este caso tenemos hoy un presidente de la legislatura a nivel nacional que le interesa la modernización y que no pudo hacer mucho porque ingresó y bueno, la pandemia prácticamente ya estaba, pero dentro de todo se avanzó, pero tomar leyes que también normativas que son obsoletas hoy, empezamos a revisar todo lo que era la normativa referente a lo que es el dato, o sea, un montón de cosas que sí, bueno, ¿qué saco de positivo logramos?
tenemos una comisión de modernización dentro del Congreso, que fue la que hizo posible la modernización del Congreso de la Nación Argentina, y que hoy podamos estar trabajando todos los diputados desde los hogares, cada uno de acuerdo a las provincias, las medidas que se han ido tomando, pero no pasa lo mismo con los alumnos y con los niños que no están accediendo a las escuelas, que no están teniendo la posibilidad de acceder a la educación. Cada provincia tiene una realidad diferente. Hablaban ustedes también de los pequeños proveedores. Aquí en Misiones, que es la provincia a la cual represento dentro del Congreso, tenemos un modelo muy parecido, si entendí bien lo que decía el disertante anterior, que es un derrame, decimos nosotros, donde si bien se ha hecho un trabajo y una inversión muy fuerte desde el Estado, pero también se le da la oportunidad a los pequeños proveedores para que puedan ser emprendedores y puedan llegar a esos lugares, que no tiene que ser porque el Estado el que conecte todo, y que por ahí la obra más grande y más costosa la invierte el Estado, pero darle esa posibilidad a los pequeños distribuidores para que puedan también ser parte. El modelo está funcionando, nos falta, obvio, nos falta muchísimo todavía, pero yo creo que se tiene que avanzar, y que no solamente son las provincias las que tienen que poner el esfuerzo, sino que tiene que haber normativas a nivel nacional. Tenemos el Mercosur, tenemos un montón de herramientas donde poder discutir y debatir estos temas, y dejar de que sean tabú, y porque molestan, incomodan, sí, pero bueno, hay que tratarlos, hay que trabajarlos con los grandes, con los pequeños, con el Estado, con todos, con la sociedad civil, con todos, porque hoy creo que no hay ciudadano que no requiera de Internet para poder vincularse y para poder cuidarse y poner en prioridad su salud. Así que bueno, ese es un poco el aporte, y pido nuevamente disculpas por haber ingresado más tarde. Ok, muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias. Yo le doy la palabra ahora a Cristiane para que pueda comentar un poquito y mostrar un poco